algo, quiero leer un versículo y sobre eso quiero empezar a hablar lo que le quiero decir hoy. Va a ser breve, pero espero que usted lo reciba con amor y que usted pueda entender lo que el Señor quiere manifestarle esta mañana. Se lo voy a leer en una versión, no la tenemos acá, creo que no la tenemos acá. Se la voy a leer yo, segunda de Corintios, segunda carta, escrita a los Corintios, en el capítulo 4, verso 1. ¿Cómo le podemos quitar eso? ¿Este? Gloria a Dios. Mejor, listo. Segunda de Corintios. Muy bien. Capítulo 4, verso 1. ¿Lo tienen conmigo? Muy bien. Dice la palabra. Se lo voy a leer en esta que es la nueva traducción viviente, que es la que tengo acá. Pero usted lo puede leer en su versión, no se preocupe. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. La versión que usted tiene es la Reina Valera. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Se lo leo nuevamente en la versión que él traje. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. ¿Sabe que tirar la toalla es lo más fácil? Tirar la toalla es la salida más sencilla. Cuando una pareja no se entiende, ¿qué es lo más sencillo? Separémonos. Cuando yo no puedo fortalecer mi vida espiritual, ¿qué es lo más sencillo? Volver atrás, ¿verdad? Cuando las cosas se salen del control, lo más difícil es abandonarlas. Cuando el estudio me empieza a quedar grande, me empieza a quedar difícil, y no porque sea difícil, sino porque la pereza no me deja, lo más fácil es decir, esto no es lo mío. Es lo más fácil. Hoy lo más fácil es abandonar. Hoy lo más fácil es dejar las cosas a un lado. Hoy lo más sencillo es decir, mira, yo creo que tú y yo no vamos para ningún lado. Han sido años muy ricos, la pasamos rico, pasamos delicioso, pero creo que tú y yo por un lado y yo por el otro. Eso es lo más sencillo. Yo por eso cuando tengo parejas de noviazgo que ya llevan años, les digo, bueno, a capitalizar eso. A casarse rapidito, eso no, ¿qué más vamos a esperar? Digamos una pareja después de 7, 8, 9 años, ¿qué espera? ¿Verdad? No hay nada que esperar. Ya, las cosas hay que hacerlas antes de que se arrepienta el fulano o la fulana. Y cuando Pablo saca este versículo, cuando Pablo habla a la iglesia de Corinto, Pablo, voy a hacer una pequeña reseña. Pablo le escribió 2 cartas, según la Septuaginta, la versión que tenemos, le escribió 2 cartas a Corinto, a la iglesia de Corinto. Pero en la historia dice que fueron 3, pero solo fueron publicadas 2. Una tercera carta, que fue realmente la primera, se perdió. No está. En la primera carta que nosotros vemos reflejada aquí en la Biblia, en la que usted y yo tenemos, Pablo a la iglesia de Corinto, que era una iglesia inmadura, que era una iglesia que estaba naciendo, que era una iglesia que estaba empezando, pero era una iglesia que tuvo lo que otras iglesias no tuvieran. Si usted habla, por ejemplo, a la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica no tuvo a Pablo como lo tuvo Corinto. Si usted habla a la iglesia, digamos, de Filipo, la iglesia de Filipo ni siquiera tuvo a Pablo. Pero la iglesia de Corinto sí tuvo a Pablo. Y lo tuvo, míreme, 18 meses. 18 meses en las que Pablo se dedicó a la iglesia de Corinto. 18 meses en los que Pablo sufrió, lloró, rió, comió, durmió, compartió, todo lo hizo con la iglesia de Corinto. Era una iglesia que estaba empezando, pero Pablo tenía que partir. Pablo tenía que seguir haciendo su misión evangelística y apostólica. Y Pablo partió, Pablo se fue a Éfeso, luego tuvo que ir a Macedonia, luego tuvo que volver a Éfeso. Pablo empezó todos sus viajes misioneros. Y cuando Pablo parte de Corinto, con el tiempo recibe noticias de la iglesia de Corinto.
Y se da cuenta que la gente de Corinto que quedó sembrada en la iglesia estaba volviendo atrás. Y estaba permitiendo que las costumbres de los que no eran cristianos estuvieran, ¿cómo se dice? Permeando la iglesia de Corinto. Entonces Pablo, con esas noticias que recibía, viendo que la gente se estaba volviendo a la idolatría, viendo que la gente estaba permitiendo pecados de tipo moral dentro de la iglesia, viendo que la iglesia no estaba en el sentir que Pablo quería, escribe la primera carta, la que vemos reflejada. Y esa carta busca que la gente se arrepienta, busca darle un orden a la iglesia, busca darle a la iglesia un norte, un sentido, busca darle pertenencia a la iglesia de Corinto con lo que Pablo les había predicado y les había sembrado. Y tiempo después, Tito se encarga de hacerle saber a Pablo, estando en Macedonia, que la primera carta surtió buen efecto. Y muchas de las personas de la iglesia que estaban volviendo atrás se arrepintieron. Y volvieron a retomar su camino con Jesús. Volvieron a ponerse en el camino que el Señor los había plantado con Pablo. Fue importante esa carta. Esa carta marcó un antes y un después para la iglesia de Corinto. Pero resulta que Pablo decide, después de tener las noticias de que la carta primera surtió efecto, después de que ya les enseñó a juzgar casos de inmoralidad, después de que les enseñó acerca de los dones, después de que les habló acerca de cómo usar las lenguas en los que eran bautizados en el Espíritu, después de que les habló de la preeminencia del amor, después de que les habló todo esto en la primera carta. Porque recuerde usted que muchos de los que también creyeron en Corinto habían sido judíos y todavía querían imponer la ley en la nueva iglesia que había sido fundada bajo la gracia de Jesús a través de Pablo. Y Pablo decide escribir una segunda carta. Pero esa segunda carta ya la escribe en otro tono. Pablo escribe esta carta a su iglesia íntima. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Quiero que coja el contexto de lo que le estoy hablando para que me entienda el mensaje. Pablo escribe una carta con intimidad, como cuando usted le escribe una carta al novio o a la novia. ¿Se acuerda que en ese tiempo escribíamos esquelas? Íbamos a la miscelánea y comprábamos esquelas y decíamos, no, esta no huele rico, deme otra. O habían también, ¿se acuerda que habían, ¿cómo llamaba eso? Unas credenciales chiquitas, ¿verdad? Unas tarjeticas. Bueno, los que fuimos enamorados. Habrá uno por ahí diciendo, dice, amargados que son. Nosotros que tuvimos infancia. ¿Sí o no? Los que tuvimos infancia escribimos esquelas, ¿cierto? Y las que tuvieron infancia escribían esquelas. Y Pablo escribió esa carta en esa intimidad, con ese amor. Pablo escribió esa carta queriendo que la iglesia entendiera lo que él quería transmitirle. Y cuando usted empieza a leer esa segunda carta a Corinto, es una carta muy bonita, porque es una carta en la cual Pablo habla desde su humanidad. Pablo le empieza a hablar a la iglesia diciendo, mira, quiero decirles que no ha sido un tiempo fácil. Quiero decirles que he pasado momentos difíciles. Quiero decirles que para mí como apóstol no ha sido fácil enterarme de malas noticias cuando las enteré, cuando me las contaron de ustedes, pero hoy que he recibido buenas nuevas estoy contento. Pero sin embargo quiero decirles que he tenido que pasar muchas situaciones difíciles. ¿Sabe que solo usted y el Señor saben los momentos difíciles que vivieron en un 2018? El que está al lado, mira el que está al lado. De pronto el que está al lado ni sabe quién es usted, ni sabe usted qué vivió, ni sabe usted qué pasó. Así estaba la iglesia. La iglesia no sabía, la iglesia solamente hablaba de Pablo como el apóstol, como Pablo el pastor de la iglesia, pero la iglesia no sabía lo que Pablo estaba viviendo, lo que Pablo estaba sufriendo. En el capítulo 1, en el verso 8 dice, no se preocupen, no lo busquen, yo solo quiero leer rápido porque quiero ir rápido. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación
que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Sabe? Uno le cuesta trabajo quizá entender o pensar cómo un hombre como Pablo llegó a pensar que iba a perder la vida en medio de la tribulación. Porque lo que Pablo vivía eran tribulaciones fuertes. Lo que Pablo vivía era una persecución a muerte. Lo que Pablo vivía era un tiempo de soledad, era un tiempo de escasez, era un tiempo de crisis. Porque quizá miraba para un lado y no había con quién, miraba para el otro y no había con quién. Pablo metía la mano al bolsillo y no había cómo. Y recuerde usted que Pablo no dependía de la iglesia. Pablo dice en el libro de Hechos, en el capítulo 20, dice: con mis manos he trabajado para no ser carga para la iglesia. Pablo nunca quiso ser carga para ninguna de las iglesias. Aún más, Epafrodito, cuando Pablo estaba preso por allá en Roma, pasando necesidades, Epafrodito decidió recoger una ofrenda en la iglesia de Filipo y decir: voy a llevársela a Pablo. ¿Sabe que fue el único que tomó esa decisión? Epafrodito es de quien no se habla en la Biblia. Epafrodito es ese pequeño capítulo insignificante para muchos, donde otros están diciendo: ¿y quién es Epafrodito? Pues le cuento que Epafrodito fue el único que en medio de la más absoluta tristeza, crisis y soledad que vivió Pablo, fue el único que se dio la pela y se fue desde una ciudad a otra, en barco, en lo que fuera, caminando, y dijo: tengo que ir a darles algo, tengo que ir a retribuir en agradecimiento al que todo lo ha hecho por mí. Y le llevó una ofrenda a Pablo. Hay momentos difíciles, amados. Hay momentos en la vida en los cuales usted y yo hemos estado a punto de tirar la toalla. ¿Sabía eso? Hay momentos en los cuales, por más espirituales que seamos, hemos estado a punto de decir: no más, no más, ya, me cansé, no quiero más iglesia, no quiero saber del pastor, no quiero que me hable la Biblia, no quiero de Dios, no quiero nada. ¿Sí o no es así? A Pablo le pasó, Pablo lo vivió. Pablo vivió tribulaciones complejas. Pablo vivió la muerte en carne propia. Pero Pablo empieza diciendo, el versículo 9, el capítulo 1 dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo hace entender a la iglesia diciendo: ¿sabe? No es lo que nosotros pudiésemos hacer. Teníamos una sentencia de muerte encima. Ya estaba decretada la muerte para nosotros. Nada podíamos hacer, solamente confiar y esperar que el Señor manifestara su gloria para que algo diferente pudiera ocurrir. ¿Sabe qué? Pablo, en algunos otros pasajes de esta segunda carta, Pablo manifiesta la intimidad de su corazón. Pablo manifiesta la soledad con la que estaba viviendo. Pablo manifiesta la tribulación difícil que tuvo que pasar. Todos vivimos tribulaciones en algún momento de nuestra vida. Todos. Todos vivimos esos momentos de crisis, todos vivimos esos momentos difíciles, duros, esos momentos en los cuales nos enfrentamos a la vida y quizá queremos salir corriendo, pero no tenemos cómo. Y 2018 fue un año en el cual muchos de nosotros tuvimos que vivir esas crisis, enfrentarnos a esas crisis y ponerle el pecho a cada situación. ¿Sabe que nadie garantiza que 2019 sea diferente? Nadie garantiza que 2019 sea el año maravilloso, aunque por fe y en el Espíritu creemos que viene un año de creer por cosas grandes. Grandes. Pero Pablo sigue hablando. En el capítulo 2, en el verso 4 dice:
porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, diga esto, con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que les tengo. Pregunto, míreme, ¿cuántos momentos así vivió usted en un 2018? ¿Cuántos momentos así en los que su corazón estuvo triste, en los que su corazón estaba afligido, en los que usted no tenía una salida, en los que usted para donde mirara no había, en los que quizá usted se levantó una mañana cualquiera del 2018 diciendo: Señor, estoy aburrido con todo, estoy aburrida con todo, no quiero nada, Señor, no sé qué hacer, estoy desesperado? Así estaba Pablo. Así estaba Pablo. Pero sabe, las cosas cambian no porque el entorno cambie. Escúcheme. Quizás su entorno sea el mismo. El entorno de Pablo era el mismo. El entorno de Pablo no cambió. La iglesia seguía siendo la misma. Pablo estaba pasando necesidades en otra ciudad, y aún en medio de la necesidad que pasaba, Pablo tenía tiempo, tenía amor, tenía fe, tenía pasión por lo que Dios le había mandado, que seguía escribiendo cartas motivando la vida de otros. Y le pregunto yo, ¿quién motivaba a Pablo? ¿Quién le levantaba las manos a Pablo? ¿Quién? ¿Quién le decía a Pablo: te preocupes, viejo, todo va a estar bien? ¿Quién? ¿Quién estaba pendiente de Pablo? ¿Quién se preocupaba por Pablo? ¿Quién le decía a Pablo si ya había comido? ¿Quién le preguntaba a Pablo si había dormido? ¿Quién? Nadie. Nadie. Pablo estaba batallando su lucha porque así lo había querido el Señor, porque el Señor tenía un propósito en la vida de Pablo, como tiene un propósito en su vida. Usted nos ha preguntado: Señor, ¿qué propósito puede haber en esto, Señor? ¿Qué propósito puede haber, Señor, en que yo tenga este dolor, Señor, tan terrible? ¿Qué propósito puede haber, Señor, en que yo tenga que estar, Señor, tan humillado, tan humillada? ¿Qué propósito, Señor, puede haber en que yo tenga que abrir mi nevera, Señor, y verla vacía porque no tengo cómo surtir esta nevera? ¿Qué propósito? Pero quiero decirle, en todo Dios tiene un propósito. Absolutamente en todo. Y Pablo sigue hablando. Pablo dice: por lo cual, capítulo 4, verso 1, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos. Quiero preguntarle algo. ¿Qué diferencia podía haber entre lo que sufrió Pablo y lo que sufre usted? ¿Qué diferencia puede haber? ¿Qué cosa puede marcar una diferencia entre un hombre como Pablo y un hombre o una mujer como usted? ¿Qué? Que usted hoy está rodeado, que usted hoy tiene para dónde mirar, que usted hoy tiene a dónde extender la mano. Pablo no. Pero ¿sabe qué me gusta? Me gusta cuando Pablo en ese primer versículo del capítulo 4 dice: Dios en su misericordia nos ha dado un nuevo camino. Este es el camino. Este es el camino nuevo que el Señor está haciendo brecha para usted y para mí. Y es tan bueno el camino, y se lo puedo decir con seguridad, que el Señor está decretando un sitio más grande, un sitio mejor, un sitio con más sonido, con más sillas, con más espacio, porque este es el camino que Dios trazó para usted y para mí. Amén. ¿Y sabe algo? Mejor aún, la palabra dice, y Pablo dice, ¿sabe? Dios nos ha dado este nuevo camino. Nunca nos damos por vencidos. Nunca.
Él que aguantó hambre, Él que estuvo solo, Él que estuvo triste, a Él que lo querían matar, a Él que lo humillaron, a Él que hablaron mal, a Él que lo sacaron de todo lado, a los coscorrones, y decía: Señor, no desmayo, no me entrego, no me venzo, Señor. Hasta aquí me has traído, Señor, y de aquí nuevamente volveré a partir. No es tiempo de vencerse. No es tiempo de que se rinda. No es tiempo de que saque la flojera diciendo: no, no es tiempo de eso. No es tiempo. ¿Sabe por qué Pablo quedó escrito en la historia? Porque hay dos cosas que marcaron a Pablo en medio de la tribulación. Primero, su actitud. Pablo tenía la actitud para poder enfrentar la adversidad. Usted nunca ve a Pablo diciendo: Señor, esto es mucho, renuncio. Pastor, ¿me equivoco? ¿O cuántas veces vimos a Pablo renunciar? Nunca. Nunca. Pablo tenía la actitud para decir: Señor, si me toca, le pongo el pecho. Señor, si es lo que quiere, Señor, voy hacia adelante. ¿Sabe que cuando empezamos Pro Templo, tu casa, mi casa, yo reuní a los pastores y les dije: mire, yo tengo este propósito hace muchos años en mi corazón, pero no puedo solo. Eso es una carga para mí, no puedo. La entregué. Y ellos hicieron equipo, hicieron grupo, y hoy tenemos una promesa de compraventa firmada. ¿Me estoy haciendo entender? Si el Señor está marcando un camino, ¿usted cree que el Señor se está equivocando? ¿Usted cree que el Señor lo hace porque, ay, qué pena, no era para ustedes, era para ellos? Yo no creo. Y si el Señor decide que la iglesia esté bendecida, es porque usted va a estar bendecido. ¿De qué sirve que la iglesia esté bendecida si usted no está bendecido? ¿Qué sentido tiene? Si usted es la bendición de esta iglesia, usted es el deber ser de la iglesia, usted es la razón de ser que tenemos como iglesia, y la razón de ser de este lugar son las ovejas, y que el Señor tenga quien pastorear. ¿Cuál otra? Pero me gusta cuando Pablo dice: nunca nos damos por vencidos. Dígale que está al lado: Señor, nunca me daré por vencido. Si fue el 2018, 2019 no. Señor, me vencí el año pasado, pero este año no me venzo. Pero este año camino, pero este año me levanto, pero este año creeré como nunca antes he creído. ¿Sabe dónde está la diferencia? En la actitud. En la actitud. Hay personas que tienen una actitud pusilánime. ¿Sabe cuál es la actitud pusilánime? No cambia, yo no puedo, yo mejor me voy, yo mejor renuncio. Ay, es que es muy duro, es que es muy difícil. ¿Cuántas cajas cargan? Ay, una caja, pero ay, es que estoy, ay. Actitud pusilánime. Una actitud derrotista. Yo no vengo, ojo, esto no es una conferencia motivacional, ¿sí? Algo usted diciendo acá: mi pastor se volvió, no, coach, no. Le quiero decir que usted tiene que aprender a tener la actitud correcta ante la adversidad. Que puede que las cosas no salgan como usted y yo queremos, no. Puede que no estén saliendo de la manera que esperamos. Puede que el negocio no haya sido lo que usted espera. Puede que el trabajo no haya sido lo que usted espera. Pero dentro de mi actitud aprendo a ser agradecido. Y Pablo nunca replica. Usted nunca ve a Pablo diciendo: Señor, ¿por qué me mandas esta carga? Ay, son muchas iglesias. Ay, es que se quejan mucho. Ay, ay, ay. Nunca. Usted nunca escucha a Pablo quejándose. Nunca. La actitud correcta. Dentro de la actitud correcta está, primero, ser agradecido. Segundo, no se queje. No sea quejetas. Yo le digo a mis hijos cuando: no, papá, no. Permiso. No. Quejando. Papi, de malas. Quejas, hoy no.
Ya. Ellos tienen que aprender a enfrentar la vida. Yo tengo que, como papá, enseñarles a que si ellos tienen problemas, tendrán que solucionarlos. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Pone la situación. Sáquelo, papá. Hágale pues, adelante. Es que este trabajo. ¿Y qué está haciendo por uno nuevo? ¿Qué ha hecho? ¿Cuántos ayunos ha hecho? ¿Cuánto tiempo de oración ha dedicado? ¿Cuánto? ¿A quiénes más le ha dicho? Venga, hermano, ayúdeme a orar. Yo quiero que todos oremos para que yo tenga un trabajo diferente. ¿Qué ha hecho? Quizá lo único que ha hecho es quejarse, 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 quejarse. Qué pereza la gente que se queja. ¿No le parece? Qué pereza la gente que siempre que usted le pregunta cómo está, ay, pastor, que yo le cuento. ¿Sabe? Mi trabajo como pastor, mi trabajo es escucharlos a todos. Yo no tengo problema. Ese es mi trabajo, ese es mi deber. Y si lo tengo que levantar 10 veces, lo levanto 10. Y si son 70, no importa. Pero si yo tengo que levantarlo 70 veces, ¿de quién es el error? ¿Quién está fallando? Si 70 veces viene a quejarse por lo mismo, ¿en qué está fallando? ¿Qué está haciendo mal? No es normal. Si hay una campaña de sanidad porque va a haber milagros, porque el Señor aquí trajo un hombre, una mujer de Dios, van a haber milagros, sanidades, y usted viene, yo me sano, y dentro de 8 días dice, pastor, ore por mí porque me falta un poquito. No, ¿me entiende? Esa actitud, yo tengo que tener la actitud correcta. Y si yo creo, punto. Mi fe no se negocia. Mi fe no depende de que alguien venga a decirme, eso es pura paja. No, eso no depende de mi fe. Mi fe no depende de que otro venga y se ría de lo que yo vivo. Esa no es mi fe. Mi fe no puede depender de lo que otros hagan por mí. Ahora, el pañuelo los tocó con el saco. Actitud. Gracias, mamá. Te agradezco. ¿No? Pensé que no han escuchado. Pero Pablo no se queda ahí. Miren que me gusta ese capítulo. De pronto yo soy muy emotivo hoy. Y Pablo sigue hablando a la iglesia, le sigue escribiendo. Y en el capítulo 4, en el versículo 7, tiene una frase bella, una frase muy linda, y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros. Pregunto, ¿cuál es el tesoro? ¿Se ha preguntado usted eso? Tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? ¿Cuál? Se llama fe. Ese es el tesoro. Fe. Dice, tenemos este precioso tesoro en vasos de barro. ¿Cuáles vasos? Nosotros. Usted y yo somos ese vaso de barro. Mire qué lindo como lo dice Pablo. ¿Usted qué hace con un vaso de barro? Deforme, con grietas. Y sin embargo el Señor en ese vaso de barro, deforme, maltrecho, con grietas, pone fe. Fe. Y acuérdense que la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Es imposible. ¿Cómo sin fe yo espero que Dios haga algo por mí? ¿Cómo sin esperanza yo espero que algo nuevo suceda? ¿Cómo? No puedo. Necesito mi fe para funcionar. La segunda clave, la primera es actitud, y la segunda, y quizá más importante que la primera, se llama fe. Mi fe es imprescindible en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. No puede cambiar, no puede variar, no puede ser según el momento, no puede ser una fe emotiva. Tiene que ser una fe sembrada,
una fe arraigada, pero la fe que se vuelve emocional, se vuelve una fe cambiante, una fe que depende del momento, una fe que depende de las circunstancias, una fe que muchas veces va a morir si usted no la alimenta. Y si usted deja que la fe vaya y vuelva como las olas, será una fe que nunca crezca, que nunca madure, una fe de la cual nunca se pueda sacar buen fruto. Si la fe no madura, si la fe no crece, usted y su espíritu tampoco van a crecer. ¿Cómo? ¿Cómo crece alguien espiritualmente si no tiene fe? ¿Cómo? ¿Cómo crece alguien sin fe? ¿Cómo se comunica alguien con Dios si no tiene fe? ¿Me estoy haciendo entender? Un precioso tesoro en vasos de barro. Pero voy llegando a donde quiero llegar. Pablo saca frases maravillosas. ¿Qué dice el versículo 8? Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y hoy vengo como mensajero de Dios a decirte: estás atribulado, pero no estás angustiado. Estás en apuros, pero no estarás desesperado. No lo estarás. No lo va a permitir. Y depende de ti. Depende de tu actitud. Y depende de tu fe. Que las cosas en 2019 sean diferentes. Y termino diciéndote esto. ¿Qué hacemos? Si usted se sentara a contarme sus problemas, ¿acabaríamos hoy? ¿Será que sí? Pastor, son solo 5 minutos. De pronto no. ¿Qué es más fácil? ¿Que me los cuente o que le pongamos actitud? Que le pongamos fe. Que le pongamos un poquito de sabor, un poquitico de ese sazón diferente. Tenemos que tener algo diferente este año. El año pasado nos quejamos, el año pasado inconformes, el año pasado quizá quebrados, el año pasado enfermos. Ya no más. Este año tendrá que ser diferente. Este año tendrá que marcar una pauta en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de ver la vida, en tu forma de ver las cosas que tienes por delante. ¿Quiere que le diga algo? Los días antes a firmar la promesa de compraventa, la iglesia estuvo menguada en asistencia. Y vino una voz que no era de Dios y me decía: ¿iba a comprar a eso tan grande para tan poquitos? Acuérdese que ya tenemos el doble de espacio que tenemos acá. ¿Qué hacemos? ¿Nos vencemos? ¿Nos echamos para atrás? ¿Nos arrepentimos? ¿Qué hacemos? O le ponemos actitud y le ponemos fe y decimos: Señor, si tú me siembras, aquí me quedo, Señor. De aquí no me muevo, Señor, hasta que dé el fruto que tú quieres ver. ¿Qué hacemos? Así son las cosas en Dios. Y si usted mira en la Biblia, muchos de los hombres de la Biblia tenían actitud. Usted no ve a un Jacob quejándose. Usted no ve a un Abraham llorando. Usted no ve a un José llorando a pesar de la humillación que tuvo que pasar. No lo ve. Es más, cuando José recibe a sus hermanos, ¿saben? Cuando José recibe a sus hermanos, les dice: ¿saben? Quiero que vayan y le cuenten a mi padre de la gloria que tengo en Egipto. Vaya, díganle que no me quedé en el hueco como me querían ver.
Vaya, dígale que no me quedé aguantando hambre ni esclavo como ustedes me querían ver. Habrá mucha gente que te quiere ver arruinado, destrozado, triste, quizá moribundo, pero hoy Dios decreta vida, bendición, abundancia. Y la palabra dice que en el nombre de Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Y mire lo que dice Pablo. Pablo dice, verso 16, capítulo 4. ¿Qué pasó? No sirven las pantallas. ¿Ya? Verso 16, capítulo 4. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Dónde usted le ve la preocupación al que está al lado? ¿Dónde? Mire la cara al que está al lado. Se asuste de pronto. Va y lo mira y dice, oh, mal. Pablo dice, hey, por lo tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Sabe cómo se renueva el hombre interior? En comunión. Ahí nos renovamos. Ahí es donde usted recarga baterías. Ahí es donde usted entra derrotado, pero sale vencedor. Aleluya. Porque oiga, escuche bien esto, y quiero terminar lo que le quiero decir con esto. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabe? La tribulación Dios no la envía para avergonzarlo. Dios no la envía para hacerlo sentir triste. Dios no lo envía para que usted se sienta quizá triste y derrotado. El Señor pone una tribulación porque la tribulación produce gloria, produce peso, produce madurez, produce cabot. Para eso es la tribulación. Para que usted pueda madurar con ella, para que usted pueda crecer con ella, para que usted pueda aumentar el peso de la gloria de Dios sobre su vida. Por eso, cuando esté atribulado, nunca se sienta avergonzado. Cuando esté atribulado, nunca se sienta vencido. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro 4:16. Si alguno padece, dice que es cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Sabe? Las tribulaciones, mírenme, las tribulaciones son momentáneas. Lo que usted está viviendo hoy es circunstancial. Lo que usted está viviendo hoy es temporal, no será eterno. Y por larga que sea la noche, viene un lindo amanecer. Por oscura que esté la noche, viene un sol radiante la mañana que viene. Por difícil que fue el 18, viene un 19 más que bendecido y poderoso. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tu tribulación genera cabot, genera gloria. Tu tribulación te da autoridad. Tu tribulación te da bendición. Tu tribulación produce unción. Así como cuando usted mete el hielo y saca el copito, así mismo mete el problema y sale bendecido, sale ungido, sale empoderado, sale más maduro, sale con más fe, sale diferente. Porque eso hace Dios con la tribulación. Produce un cada vez más excelente peso cabot, peso de gloria. Eso hace Dios con la tribulación. Nunca, jamás
por su cabeza puede pasar que el Señor usa una tribulación para avergonzarlo, para hacerlo quedar en ridículo. No. Aprenda a glorificar el nombre de Dios, aún en el momento más difícil de su vida. Aprenda a darle gloria al Señor por eso. Aprenda a darle gloria al Señor por lo mucho, por lo poco, por lo bueno y por lo no tan bueno. Aprenda a darle gloria al Señor por cada momento de su vida, así no sea el momento que usted haya estado esperando. Póngase en pie, por favor. Ahora quiero preguntarle algo. ¿Qué espera usted para este 2019? Se lo estoy preguntando a usted para que lo responda usted para usted mismo. ¿Qué espera usted en este 2019? ¿Qué diferencia tiene que haber? ¿Cómo vamos a marcar una diferencia entre el 18 y el 19? ¿Qué va a ser diferente? Esto va a ser diferente. Porque esta leve tribulación momentánea, circunstancial, pasajera, va a producir en usted y en mí un peso de unción, un peso de gloria cada vez mayor. Señor, si tú crees que es necesaria una tribulación, Señor, para que la unción aumente, Padre, en silencio, Señor, aguardaré. Padre, quizás hasta hoy pensé y me sentía quizá avergonzado, avergonzada por la situación que estaba pasando. Me daba pena, Señor, quizá pedir prestado para un bus. Me daba pena, Señor, quizá ir a una tienda a pedir fiado, Señor, una libra de arroz, una bolsa con leche, Señor. Quizá, Señor, sentía vergüenza, Padre, cuando la gente me preguntaba: ¿y cómo está tu casa? Y tener que decir, Padre, que no estaba bien, Señor. Hoy entiendo, Señor, que esa tribulación que pasé, Señor, no era para avergonzarme. Me estabas moldeando, Señor. Me estabas afinando, Señor. Padre, hoy entiendo, Padre, que estabas sacando de mí, Señor, la punta como un buen lápiz. Hoy entiendo, Padre, que ese trabajo, Señor, por el cual quizás nunca te he dado gracias, es donde me pusiste para aprender a ser buen administrador. Quizás, Señor, ese empleucho, como le he dicho, ese trabajo de medio pelo, es lo que tú has usado para bajar mi orgullo, Señor. Quizá, Padre, los negocios no fueron lo que esperaba, pero ese bajón inesperado fue lo que usaste, Señor, para que hoy pudiese estar más cerca de ti. Toda tribulación leve, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, un cada vez más excelente peso de unción, un cada vez más excelente peso de fe. Señor, es necesario, Padre, que me moldees. Vamos, dígale: Señor, hoy entiendo, Señor, que era necesario que me moldearas. Hoy entiendo, Señor, que fue necesario, Padre, que me pasaras por el fuego, Señor. Hoy entiendo que fue necesario, Señor, que pasara, Señor, mi vida, Padre, Señor, por la molienda, Padre. Hoy, Señor, entiendo, Padre, que todas esas luchas del 2018 tenían un propósito, y era que quería, Señor, hacerme crecer en mi fe, hacerme crecer contigo. No lo entendí, Señor, perdóname. No lo entendí. Quizá maldije el momento, quizá maldije la circunstancia, quizá, Señor, Padre, maldije el día, Señor, que conocí a esa persona. Pero hoy, Señor, me arrepiento. Hoy entiendo que esa tribulación tenía un propósito, Señor, y es traer tu gloria sobre mi vida, Señor. Hoy lo entiendo, Padre.
Hoy, Señor, comprendo, Señor amado, que tanto tiempo de soledad, Señor, tenía un propósito. Hoy comprendo, Padre, que la gente, Señor, no me cerró las puertas, Señor. Tú me las cerraste. Hoy entiendo, Señor, que no fue que mis amigos me hayan abandonado. Tú quisiste dejarme solo para que entendiera quién verdaderamente, Señor, era mi amigo. Hoy entiendo, Señor. Hoy entiendo que ese hombre que me maltrató, Señor, tenía un propósito en cada golpe. Hoy entiendo, Señor, que esos años, Padre, que yo algún día creí perdidos en esa persona, tenían un propósito. Hoy entiendo todo, Señor. Hoy entiendo todo, Padre. Ha sido fácil entenderlo, Señor. Ha sido fácil comprender tu voluntad. Pero hoy entiendo tu propósito, Señor. Hoy entiendo, Padre, que todo, Señor, en ti tenía un propósito. Y te agradezco por eso, Señor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, será hallada en alabanza, gloria y honra, cuando te manifiestes tú, Jesucristo. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y en gloria, en cabot, en unción, en poder, en madurez, en autoridad. Después de cada tribulación, Satanás no me mira igual. Satanás me mira diferente, porque maduré, porque crecí, porque mi fe creció y porque hoy entiendo que tengo un Dios sobre todas las cosas, que tengo un Dios que todo lo puede y que me da todo lo que yo necesito. Todo, Señor. Todo, Señor, todo me lo entregas. Todo, Señor, te lo debo a ti, Señor. Todo te lo debo a ti, mi Rey. Todo te lo debo a ti, mi Señor. Hoy entiendo, Señor, que ese jefe que me humilló, que ese amigo, esa amiga que se burló, que se rieron, Señor, pensando que era una locura, Señor, diezmar, que era una locura, Señor, ir a una iglesia. Hoy entiendo, Señor. Y como Pablo, hoy declaramos, Señor, no desmayamos. Dígalo conmigo, Señor, no desmayo hoy. No desmayo, Señor. Dame tu fuerza, Señor. Sigue levantando mis brazos cada vez que lo necesite, Señor. Y si no tengo fuerza los míos, préstame los tuyos, Señor. Pero levántame, Señor. Levántame. Haz, Señor. Haz de esta prueba difícil, compleja, Señor, lo necesario, la materia prima que necesitas para poder hacer de mí un hombre, una mujer, ungidos con autoridad espiritual, quizá magullados por las circunstancias, pero bendecidos por el Padre. Hoy confieso, Padre, no retrocederemos, no mirando hacia atrás, Señor, siempre mirando hacia el frente. Padre, hoy te doy muchas gracias, Señor, esta mañana.
Quiero que usted tome unos minutos ahí. Un minuto más, usted. Vamos, cierre sus ojos, no se distraiga. ¿Qué le enseñó el Señor? Hoy ha entendido usted que no era un castigo, era un propósito. Era un propósito. Creciste, maduraste, aprendiste. Ya no eres el niño, la niña espiritual. Has crecido, has madurado, tu fe ha crecido contigo. Ya no te quejas tanto como antes. Ya no reniegas tanto como renegabas. Has aprendido a que esta leve tribulación momentánea producirá en ti un cada vez mayor peso de gloria, de unción, de cabot. Y cabot es la gloria de Dios conmigo. Me cubre, me guarda, me lleva, me exalta, me levanta. Padre, eso haces tú. Como dice tu palabra, en el secreto clamé, pero en público me reconociste, Señor. Gracias, Padre, por esta iglesia, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya.